Mi nombre es Francisco Mina y esto es Libres al Sol, filosofía para los que están en la vereda. Leemos hoy una selección de textos del Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. El título completo es Civilización y barbarie en las pampas argentinas. El capítulo 1, aspecto físico de la República Argentina y caracteres, hábitos e ideas que engendra. Hago a continuación una selección del capítulo 1 del libro. Las notas al pie que he agregado en el texto escrito para facilitar la lectura no son parte del texto original. Podemos estar o no de acuerdo con Sarmiento, pero no podemos dejar de leerlo. No entendemos a nuestro país desconociendo sus ideas y su proyecto político. Lo leemos desde nuestro siglo. No nos ayuda a criticar sus acciones desde nuestro contexto actual, desconociendo el de su época. Lo que sí podemos y debemos hacer es analizar su vigencia. En el siglo XIX, su proyecto para nuestra nación es trasplantar la pujante civilización europea y norteamericana en nuestro suelo. Las manifestaciones culturales de los pueblos originarios y los gauchos son un obstáculo para esta empresa. La solución tendrá la misma metodología que la evangelización colonizadora, ahora transformada en ciencia racional y proyecto industrial. La conversión de los rebeldes salvajes o su exterminio. Escribe Sarmiento en el diario El Progreso en su exilio en Chile. ¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. A pocos días del triunfo de Bartolomé Mitre en la batalla de Pavón, Sarmiento le escribe: no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Padre del aula, pero también del desencuentro con nuestros orígenes, Sarmiento inmortal. Bueno, hasta acá el fin de esta pequeña introducción y seguimos entonces con el texto original de esta selección de párrafos del primer capítulo del Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. El desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las entrañas. La soledad, el despoblado, sin una habitación humana, son por lo general los límites incuestionables entre unas y otras provincias. Allí la inmensidad por todas partes, inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los ríos, el horizonte siempre incierto, siempre confundiéndose con la tierra, entre celajes y vapores tenues que no dejan en la lejana perspectiva señalar el punto en que el mundo acaba y principia el cielo. Al sur y al norte acéchanla los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambre de hienas sobre los ganados que pasen en los campos y sobre las indefensas poblaciones. En la solitaria caravana de carretas que atraviesa pesadamente las pampas y que se detiene a reposar por momentos, la tripulación, reunida en torno del escaso fuego, vuelve maquinalmente la vista hacia el sur, al más ligero susurro del viento que agita las hierbas secas, para hundir sus miradas en las tinieblas profundas de la noche, en busca de los bultos siniestros de la horda salvaje que puede de un momento a otro sorprenderla desapercibida. Si el oído no escucha rumor alguno, si la vista no alcanza a calar el velo oscuro que cubre la callada soledad, vuelve sus miradas para tranquilizarse del todo a las orejas de algún caballo que está inmediato al fogón, para observar si están inmóviles y negligentemente inclinadas hacia atrás. Entonces continúa la conversación interrumpida,
o lleva a la boca el tasajo de carne medio sollamado de que se alimenta. Si no es la proximidad del salvaje lo que inquieta al hombre del campo, es el temor de un tigre que lo acecha, de una víbora que no puede pisar. Esta inseguridad de la vida, que es habitual y permanente en las campañas, imprime, a mi parecer, en el carácter argentino, cierta resignación estoica para la muerte violenta, que hace de ella uno de los percances inseparables de la vida, una manera de morir como cualquier otra, y puede quizá explicar en parte la indiferencia con que dan y reciben la muerte sin dejar en los que sobreviven impresiones profundas y duraderas. La parte habitada de este país privilegiado en dones y que encierra todos los climas puede dividirse en 3 fisonomías distintas, que imprimen a la población condiciones diversas según la manera como tiene que entenderse con la naturaleza que la rodea. Al norte, confundiéndose con el Chaco, un espeso bosque cubre con su impenetrable ramaje extensiones que llamaríamos inauditas, si en formas colosales hubiese nada inaudito en toda la extensión de la América. Al centro, y en una zona paralela, se disputan largo tiempo el terreno, la pampa y la selva. Domina en partes el bosque, se degrada en matorrales enfermizos y espinosos. Preséntase de nuevo la selva, a merced de algún río que la favorece, hasta que al fin al sur triunfa la pampa y ostenta su lisa y velluda frente infinita, sin límite conocido, sin accidente notable. Es la imagen del mar en la tierra, como en el mapa, la tierra aguardando todavía que se la mande producir las plantas y toda clase de simiente. Pudiera señalarse como un rasgo notable de la fisonomía de este país la aglomeración de ríos navegables que al este se dan cita de todos los rumbos del horizonte para reunirse en el Plata y presentar dignamente su estupendo tributo al océano, que lo recibe en sus flancos, no sin muestras visibles de turbación y de respeto. Pero estos inmensos canales excavados por la solícita mano de la naturaleza no introducen cambio ninguno en las costumbres nacionales. El hijo de los aventureros españoles que colonizaron el país detesta la navegación y se considera como aprisionado en los estrechos límites del bote o de la lancha. Cuando un gran río le ataja el paso, se desnuda tranquilamente, apresta su caballo y lo endilga nadando a algún islote que se divisa a lo lejos. Arribado a él, descansan caballo y caballero, y de islote en islote se completa, al fin, la travesía. De este modo, el favor más grande que la providencia depara a un pueblo, el gaucho argentino lo desdeña, viendo en él, más bien, un obstáculo opuesto a sus movimientos que el medio más poderoso de facilitarlos. De este modo, la fuente del engrandecimiento de las naciones, lo que hizo la celebridad remotísima del Egipto, lo que engrandeció a la Holanda y es la causa del rápido desenvolvimiento de Norteamérica, la navegación de los ríos o la canalización, es un elemento muerto, inexplotado por el habitante de las márgenes del Bermejo, Pilcomayo, Paraná, Paraguay y Uruguay. Desde el Plata remontan aguas arriba algunas navecillas tripuladas por italianos y carcamanes, pero el movimiento sube unas cuantas leguas y cesa casi de todo punto. No fue dado a los españoles el instinto de la navegación, que poseen en tan alto grado los sajones del norte. Otro espíritu se necesita que agite esas arterias en que hoy se estañan los fluidos vivificantes de una nación. De todos estos ríos que debieran llevar la civilización, el poder y la riqueza hasta las profundidades más recónditas del continente y hacer de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Salta, Tucumán y Jujuy otros tantos pueblos nadando en riqueza y rebosando población y cultura, solo uno hay que es fecundo en beneficio para los que moran en sus riberas: el Plata,
que los resume a todos juntos. En su embocadura están situadas dos ciudades, Montevideo y Buenos Aires, cosechando hoy, alternativamente, las ventajas de su envidiable posición. Buenos Aires está llamada a ser un día la ciudad más gigantesca de ambas Américas. Bajo un clima benigno, señora de la navegación, de 100 ríos que fluyen a sus pies, reclinada muellemente sobre un inmenso territorio y con 13 provincias interiores que no conocen otra salida para sus productos, fuera ya la Babilonia americana, si el espíritu de la pampa no hubiese soplado sobre ella y si no ahogase en sus fuentes el tributo de riqueza que los ríos y las provincias tienen que llevarla siempre. Ella sola, en la vasta extensión argentina, está en contacto con las naciones europeas. Ella sola explota las ventajas del comercio extranjero. Ella sola tiene poder y rentas. En vano le han pedido las provincias que les deje pasar un poco de civilización, de industria y de población europea. Una política estúpida y colonial se hizo sorda a estos clamores. Es el capataz, un caudillo, como en Asia, el jefe de la caravana. Necesítase para este destino una voluntad de hierro, un carácter arrojado hasta la temeridad para contener la audacia y turbulencia de los filibusteros de tierra que ha de gobernar y dominar sobre él solo, en el desamparo del desierto. A la menor señal de insubordinación, el capataz enarbola su chicote de fierro y descarga sobre el insolente golpes que causan contusiones y heridas. Si la resistencia se prolonga, antes de apelar a las pistolas, cuyo auxilio por lo general desdeña, salta del caballo con el formidable cuchillo en mano y reivindica bien pronto su autoridad, por la superior destreza con que sabe manejarlo. El que muere en estas ejecuciones del capataz no deja derecho a ningún reclamo, considerándose legítima la autoridad que lo ha asesinado. Así es como en la vida argentina empieza a establecerse por estas peculiaridades el predominio de la fuerza brutal, la preponderancia del más fuerte, la autoridad sin límites y sin responsabilidad de los que mandan, la justicia administrada sin formas y sin debates. La tropa de carreta lleva, además, armamento, un fusil o dos por carreta y a veces un cañoncito giratorio en la que va a la delantera. Si los bárbaros la asaltan, forma un círculo atando unas carretas con otras y casi siempre resisten victoriosamente a las codicias de los salvajes, ávidos de sangre y de pillaje. La arria de mulas cae con frecuencia indefensa en manos de estos beduinos americanos, y rara vez los troperos escapan de ser degollados. En estos largos viajes, el proletario argentino adquiere el hábito de vivir lejos de la sociedad y a luchar individualmente con la naturaleza, endurecido en las privaciones y sin contar con otros recursos que su capacidad y maña personal para precaverse de todos los riesgos que le cercan de continuo. El pueblo que habita estas extensas comarcas se compone de dos razas diversas que mezclándose forman medios tintes imperceptibles, españoles e indígenas. En las campañas de Córdoba y San Luis predomina la raza española pura y es común encontrar en los campos, pastoreando ovejas, muchachas tan blancas, tan rosadas y hermosas como querrían serlo las elegantes de una capital. En Santiago del Estero, el grueso de la población campesina habla aún la quichua, que revela su origen indio. En Corrientes, los campesinos usan un dialecto español muy gracioso. «Dame, general, un chiripá», decían a Lavalle sus soldados. En la campaña de Buenos Aires se reconoce todavía el soldado andaluz y en la ciudad predominan los apellidos extranjeros. La raza negra, casi extinta ya, excepto en Buenos Aires, ha dejado sus zambos y mulatos, habitantes de las ciudades,
eslabón que liga al hombre civilizado con el palurdo, raza inclinada a la civilización, dotada de talento y de los más bellos instintos de progresos. Por lo demás, la fusión de estas tres familias ha resultado un todo homogéneo que se distingue por su amor a la ociosidad e incapacidad industrial, cuando la educación y las exigencias de una posición social no vienen a ponerle espuela y sacarla de su paso habitual. Mucho debe haber contribuido a producir este resultado desgraciado la incorporación de indígenas que hizo la colonización. Las razas americanas viven en la ociosidad y se muestran incapaces, aún por medio de la compulsión, para dedicarse a un trabajo duro y seguido. Esto sugirió la idea de introducir negros en América, que tan fatales resultados ha producido. Pero no se ha demostrado mejor dotada de acción la raza española, cuando se ha visto en los desiertos americanos abandonada a sus propios instintos. Da compasión y vergüenza en la República Argentina comparar la colonia alemana o escocesa del sur de Buenos Aires y la villa que se forma en el interior. En la primera, las casitas son pintadas, el frente de la casa siempre aseado, adornado de flores y arbustillos graciosos, el amueblado sencillo pero completo, la vajilla de cobre o estaño reluciente siempre, la cama con cortinillas graciosas y los habitantes en un movimiento y acción continuos. Ordeñando vacas, fabricando mantequilla y quesos, han logrado algunas familias hacer fortunas colosales y retirarse a la ciudad a gozar de las comodidades. La Villa Nacional es el reverso indigno de esta medalla. Niños sucios y cubiertos de harapos viven en una jauría de perros. Hombres tendidos por el suelo, en la más completa inacción, el desaseo y la pobreza por todas partes, una mesita y petacas por todo amueblado, ranchos miserables por habitación y un aspecto general de barbarie y de incuria los hacen notables. Las ciudades argentinas tienen la fisonomía regular de casi todas las ciudades americanas, sus calles cortadas en ángulos rectos, su población diseminada en una ancha superficie, si se exceptúa a Córdoba, que edificada en corto y limitado recinto, tienen todas las apariencias de una ciudad europea, a que dan mayor realce la multitud de torres y cúpulas de sus numerosos y magníficos templos. La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea. Allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, a los pueblos cultos. La elegancia en los modales, las comodidades del lujo, los vestidos europeos, el frac y la levita, tienen allí su teatro y su lugar conveniente. El hombre de la ciudad viste el traje europeo, vive de la vida civilizada tal como la conocemos en todas partes. Allí están las leyes, las ideas de progreso, los medios de instrucción, alguna organización municipal, el gobierno regular, etc. Saliendo del recinto de la ciudad, todo cambia de aspecto. El hombre de campo lleva otro traje, que llamaré americano, por ser común a todos los pueblos. Sus hábitos de vida son diversos, sus necesidades peculiares y limitadas. Parecen dos sociedades distintas, dos pueblos extraños uno de otro. Aún hay más. El hombre de la campaña, lejos de aspirar a asemejarse al de la ciudad, rechaza con desdén su lujo y sus modales corteses, y el vestido del ciudadano, el frac, la capa, la silla. Ningún signo europeo puede presentarse impunemente en la campaña. Todo lo que hay de civilizado en la ciudad está bloqueado allí, proscripto afuera. Y el que osara mostrarse con levita, por ejemplo, y montado en silla inglesa, atraería así las burlas y las agresiones brutales de los campesinos. En las llanuras argentinas no existe la tribu nómade,
El pastor posee el suelo con títulos de propiedad. Está fijo en un punto que le pertenece, pero para ocuparlo ha sido necesario disolver la asociación y derramar las familias sobre una inmensa superficie. Imaginaos una extensión de 2000 leguas cuadradas, cubierta toda de población, pero colocadas las habitaciones a 4 leguas, de distancia unas de otras, a 8 a veces, a 2 las más cercanas. El desenvolvimiento de la propiedad mobiliaria no es imposible. Los goces del lujo no son del todo incompatibles con este aislamiento. Puede levantar la fortuna un soberbio edificio en el desierto, pero el estímulo falta, el ejemplo desaparece. La necesidad de manifestarse con dignidad, que se siente en las ciudades, no se hace sentir allí, en el aislamiento y la soledad. Las privaciones indispensables justifican la pereza natural, y la frugalidad en los goces trae enseguida todas las exterioridades de la barbarie. La sociedad ha desaparecido completamente. Queda solo la familia feudal, aislada, reconcentrada, y no habiendo sociedad reunida, toda clase de gobierno se hace imposible. La municipalidad no existe, la policía no puede ejercerse, y la justicia civil no tiene medios de alcanzar a los delincuentes. Ignoro si el mundo moderno presenta un género de asociación tan monstruoso como este. Es todo lo contrario del municipio romano, que reconcentraba en un recinto toda la población, y de allí salía a labrar los campos circunvecinos. Existía, pues, una organización social fuerte, y sus benéficos resultados se hacen sentir hasta hoy y han preparado la civilización moderna. ¿Dónde colocar la escuela para que asistan a recibir lecciones los niños diseminados a 10 leguas de distancia y en todas direcciones? Así pues, la civilización es del todo irrealizable, la barbarie es normal, y gracias si las costumbres domésticas conservan un corto depósito de moral. He aquí a lo que está reducida la religión en las campañas pastoras, a la religión natural. El cristianismo existe, como el idioma español, en clase de tradición que se perpetúa, pero corrompido, encarnado en supersticiones groseras, sin instrucción, sin culto y sin convicciones. A falta de todos los medios de civilización y de progreso, que no pueden desenvolverse sino a condición de que los hombres estén reunidos en sociedades numerosas, ved la educación del hombre del campo. Las mujeres guardan la casa, preparan la comida, trasquilan las ovejas, ordeñan las vacas, fabrican los quesos y tejen las groseras telas de que se visten. Todas las ocupaciones domésticas, todas las industrias caseras, las ejerce la mujer. Sobre ella pesa casi todo el trabajo. Y gracias si algunos hombres se dedican a cultivar un poco de maíz para el alimento de la familia, pues el pan es inusitado como mantención ordinaria. Los niños ejercitan sus fuerzas y se adiestran por placer en el manejo del lazo y de las bolas, con que molestan y persiguen sin descanso a las terneras y cabras. Cuando son jinetes, y esto sucede luego de aprender a caminar, sirven a caballo en algunos quehaceres. Más tarde, y cuando ya son fuertes, recorren los campos cayendo y levantando, rodando a designio en las vizcacheras, salvando precipicios y adiestrándose en el manejo del caballo. Cuando la pubertad asoma, se consagran a domar potros salvajes, y la muerte es el castigo menor que les aguarda. Si un momento le faltan las fuerzas o el coraje, con la juventud primera viene la completa independencia y la desocupación. Aquí principia la vida pública, diré, del gaucho, pues que su educación está ya terminada. Es preciso ver a estos españoles, por el idioma únicamente y por las confusas religiones que conservan, para saber apreciar los caracteres indómitos y altivos que nacen de esta lucha del hombre aislado con la naturaleza salvaje del racional, del bruto. Es preciso ver estas caras cerradas de barba, estos semblantes graves y serios, como los de árabes asiáticos, para juzgar del compasivo desdén que les inspira la vista del hombre sedentario de las ciudades, que puede haber leído muchos libros,
pero que no sabe aterrar un toro bravío y darle muerte, que no sabrá proveerse de caballo a campo abierto, a pie y sin el auxilio de nadie, que nunca ha parado un tigre y recibídolo con el puñal en una mano y el poncho envuelto en la otra para meterle en la boca y mientras le traspasa el corazón y lo deja tendido a sus pies. Este hábito de triunfar de las resistencias, de mostrarse siempre superior a la naturaleza, desafiarla y vencerla, desenvuelve prodigiosamente el sentimiento de la importancia individual y de la superioridad. Los argentinos, de cualquier clase que sean, civilizados o ignorantes, tienen una alta conciencia de su valer como nación. Todos los demás pueblos americanos les echan en cara esta vanidad y se muestran ofendidos de su presunción y arrogancia. Creo que el cargo no es del todo infundado y no me pesa de ello. Ay del pueblo que no tiene fe en sí mismo. Parece no se han hecho las grandes cosas. ¿Cuánto no habrá podido contribuir a la independencia de una parte de la América la arrogancia de estos gauchos argentinos que nada han visto bajo el sol? Mejor que ellos, ni el hombre sabio ni el poderoso. El europeo es, para ellos, el último de todos, porque no resiste a un par de corcovos del caballo. Si el origen de esta vanidad nacional en las clases inferiores es mezquino, no son por eso menos nobles las consecuencias, como no es menos pura el agua de un río porque nazca de vertientes cenagosas infectas. Es implacable el odio que les inspira los hombres cultos, e invencible su disgusto por sus vestidos, usos y maneras. De esta pasta están amasados los soldados argentinos, y es fácil imaginarse lo que hábitos de este género pueden dar en valor y sufrimiento para la guerra. Añádase que desde la infancia están habituados a matar las reses y que este acto de crueldad necesaria lo familiariza con el derramamiento de sangre y endurece su corazón contra los gemidos de las víctimas. La vida del campo, pues, ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas sin ninguna de las de la inteligencia. Su carácter moral se resiente de su hábito de triunfar de los obstáculos y del poder de la naturaleza. Es fuerte, altivo, enérgico. Sin ninguna instrucción, sin necesitarla tampoco, sin medios de subsistencia como sin necesidades, es feliz en medio de la pobreza y de sus privaciones, que no son tales para el que nunca conoció mayores goces, ni extendió más alto sus deseos. De manera que si esta disolución de la sociedad radica hondamente la barbarie por la imposibilidad y la inutilidad de la educación moral e intelectual, no deja, por otra parte, de tener sus atractivos. El gaucho no trabaja, el alimento y el vestido lo encuentra preparado en su casa. Uno y otro se lo proporcionan sus ganados, si es propietario. La casa del patrón o pariente, si nada posee. Las atenciones que el ganado exige se reducen a correrías y partidas de placer. Bueno, hasta acá el relato leído, con muchos errores, del cual pido disculpas, de esta selección de textos del primer capítulo del Facundo, Civilización o Barbarie de Sarmiento. Recomiendo muchísimo el video de la Universidad Pedagógica Nacional sobre Sarmiento. Es de una serie que se llama Maestros de América Latina. Es muy muy bueno el video, puede dar muchas posibilidades de mejorar la comprensión de esta mirada de Sarmiento. Leo una nota que hice yo al pie de página con el cual he terminado este texto. Esta definición es sesgada y tendenciosa. Es interesante el modelo de hombre de campo culto, donde estarían supuestamente complementadas la fuerza física y la inteligencia. En su desarrollo histórico, el peón de campo ha sido muchas veces explotado y carente de recursos básicos de educación que le ofrezcan un piso de igualdad. El campesino culto ha sido con frecuencia un gran cultor de los viajes y placeres, enriqueciéndose en ocasiones con tierras fiscales, obsequiadas sin pago alguno, o luego simplemente heredadas. Sarmiento ha sido el responsable en su época de uno de los proyectos educativos más intensos,
no solo en nuestro país, sino en el mundo. Si bien su pasión creadora dio un pie de igualdad en la lectoescritura y saberes básicos para las mayorías, excluyó a los pueblos originarios y algunos campesinos como irremediables. La ausencia de una lectura histórica que visualice y valore las culturas americanas originarias y la imposición de una cultura europea trasplantada funda esta herida nacional desde su origen. Somos los permanentemente colonizados, pero nos despreciamos con mentalidad de colonizadores.